Hace 20 años, el turbo era cosa de Porsche, de Subaru, de los coches que salían en los pósters de los adolescentes. Hoy viene en el Volkswagen Polo de tu vecina. ¿Qué pasó? Piénsalo un momento. El turbo nació en las pistas de carreras. Fue prohibido en la Fórmula 1 por ser demasiado poderoso. Destrozó transmisiones, mató pilotos, era una tecnología de guerra y ahora está en el motor de un coche familiar de 18.000 euros. Algo muy interesante ocurrió en el camino. Hoy vamos a entender exactamente cómo una tecnología nacida para destruir límites se convirtió en la herramienta más importante de la industria automotriz moderna. Y si tienes coche, esto te afecta directamente. Para entender por qué el turbo existe, primero tienes que entender qué problema resuelve. Un motor de combustión interna es básicamente una bomba de aire. Mezcla aire con gasolina, lo comprime, lo explota. Esa explosión mueve los pistones mueven las ruedas. Tú llegas a donde quieres ir. El problema es simple: más aire significa más explosión significa más potencia. Pero un motor normal solo puede aspirar el aire que el ambiente le da. No puede pedir más. Imagina que eres corredor de fondo, pero tienes los pulmones de un niño de 8 años, tienes buenas piernas, buena técnica, pero sin suficiente oxígeno jamás podrás correr más rápido. Eso es exactamente lo que le pasa a un motor atmosférico en altitud, en calor o simplemente cuando es demasiado pequeño para la tarea que se le pide. En los años 70, la industria automotriz vivió su peor pesadilla. La crisis del petróleo de 1973. La gasolina se disparó. Los gobiernos exigieron motores más eficientes y los consumidores querían coches que gastaran menos, pero que siguieran siendo divertidos de conducir. Una contradicción brutal: menos combustible, más rendimiento, al mismo tiempo. Los ingenieros tenían que resolver lo imposible. La solución llevaba décadas existiendo. En los aviones, si no puedes conseguir más aire del ambiente, fórzalo a entrar. Comprime el aire antes de que llegue al motor. Métele más oxígeno del que podría aspirar por sí solo. Eso, en esencia, es un turbocompresor. Y lo mejor de todo, usa la energía de los gases de escape que el motor ya estaba desperdiciando para hacerlo, muy rápido, porque merece la pena entenderlo bien. El motor quema gasolina y produce gases de escape. Esos gases, en lugar de salir simplemente por el tubo de escape, pasan primero por una turbina. La turbina gira. Esa turbina está conectada en el mismo eje a un compresor. El compresor gira también. Y ese compresor fuerza aire comprimido hacia dentro del motor. Más aire comprimido, más combustible que puedes quemar, más potencia. Todo esto ocurre miles de veces por minuto, con gases a más de 900 grados centígrados, en un componente del tamaño de tu puño. Pero el turbo no es perfecto. Nunca lo fue. El problema se llama turbo lag, y si alguna vez has conducido un coche turboalimentado de los años 80 o 90, lo conoces bien. Pisas el acelerador y no pasa nada. Esperas un poco más. Y entonces, ¡boom! La potencia llega toda de golpe, como si el coche te diera un puñetazo en la espalda. Para conducción deportiva, emocionante. Para el tráfico de Ciudad de México un lunes por la mañana, no tanto. Durante décadas, los ingenieros pelearon contra el turbo lag y lo fueron ganando. Turbos más pequeños y ligeros, que responden más rápido. Turbo de geometría variable, que ajusta sus paletas según las revoluciones del motor. Twin scroll, que separa los pulsos de escape para alimentar la turbina de forma más eficiente. Turbo eléctrico, que usa un motor eléctrico para eliminar el lag casi por completo. Cada generación más rápido, más inteligente, más invisible, hasta que el lag dejó de ser un defecto y se convirtió en historia. El primer coche de producción en hacer famoso al turbo fue el Porsche 911 Turbo, de 1975. El 930, 260 caballos. En 1975, con un lag tan brutal que los pilotos lo llamaban el Widowmaker, el Viuda Maker, el coche que mataba a los que no lo respetaban. Era peligroso, era salvaje, era completamente irresponsable, y vendió cada unidad que fabricaron. Pero fue el rally quien convirtió al turbo en leyenda popular. Los años 80, el Grupo B, el Lancia Delta S4 con 600 caballos, el Audi 4 reescribiendo las reglas de la tracción.
el MG Metro 6R4, monstruos que destrozaban caminos de tierra con una violencia que todavía hoy corta la respiración. El turbo ya no era solo tecnología, era cultura. En los 90 Japón tomó el turbo y lo convirtió en arte. El Subaru Impreza WRX, el Mitsubishi Lancer Evolution, el Nissan Skyline GT-R con su sistema Twin Turbo, el Toyota Supra con 280 caballos oficiales y el doble en la realidad. Coches que cualquier mecánico de barrio podía modificar, que un joven de clase media podía comprar de segunda mano. El turbo dejó de ser exclusivo, se volvió nuestro, y entonces llegaron los años 2000. Y algo cambió para siempre. Los gobiernos del mundo comenzaron a exigir menos emisiones, menos CO2, motores más limpios. La Unión Europea fijó límites, Estados Unidos fijó límites, China fijó límites, y los fabricantes se encontraron ante el mismo problema de los años 70, pero multiplicado por 10. Necesitaban motores que consumieran menos, sin que el cliente notara la diferencia. La respuesta se llama downsizing, y es más inteligente de lo que parece. La idea es simple: toma un motor grande y cámbialo por uno más pequeño, un 4 cilindros en lugar de un 6, un 1,4 litros en lugar de un 2,0, un 1,0 litros en lugar de un 1,6. Motor más pequeño, consume menos, menos fricción interna, menos peso, menos emisiones en el ciclo oficial de pruebas. El problema: un motor pequeño no tiene suficiente potencia para mover un coche moderno de forma satisfactoria. La solución: ponle un turbo que le da la potencia de un motor grande, cuando la necesitas, y que te deja consumir como un motor pequeño, cuando no. ¿Funciona? Los números dicen que sí. En 2010, menos del 20% de los coches nuevos vendidos en Europa llevaban turbo. En 2024, más del 70%. En 10 años, el turbo pasó de ser una opción especial a ser el estándar. La norma. Lo que esperamos. Ford, Volkswagen, Renault, Toyota. Hasta Ferrari usa turbos en todos sus modelos de calle desde 2015. Todos. Pero aquí viene la pregunta que divide a la comunidad. ¿El downsizing turbo cumple lo que promete o es solo marketing? La respuesta honesta es: depende de cómo conduzcas. En el ciclo oficial de pruebas, el laboratorio, a velocidades moderadas, sí, consume menos. Pero en la vida real, en autopista, con el aire acondicionado puesto y 4 personas dentro, el motor pequeño tiene que trabajar mucho más duro. Entra en boost. Y cuando entra en boost, consume tanto o más que el motor grande que reemplazó. Los fabricantes lo saben. Los conductores lo descubren tarde. El mundo camina hacia los coches eléctricos. Todo el mundo lo sabe. Pero la transición va a tardar más de lo que los políticos prometen. Y mientras tanto, el turbo no va a ningún lado. De hecho, está evolucionando. Los híbridos enchufables usan turbos más eficientes que nunca. Los sistemas mild hybrid combinan un pequeño motor eléctrico con un turbo para eliminar el lag por completo. Fórmula 1 usa un turbo híbrido desde 2014. El turbo no es el pasado, es el puente. Hay algo que me parece profundamente elegante en el turbo. Toma la energía que el motor ya estaba desperdiciando, los gases de escape que salían y se perdían, y los convierte en potencia extra. No pide más. Aprovecha mejor lo que ya tiene. En un mundo obsesionado con añadir más y más, el turbo es una lección de eficiencia, una lección de ingenio, una lección de que a veces la solución más brillante no es la más obvia. Soy Motor Alma. Ahora ya sabes por qué el coche de tu vecina tiene turbo, y por qué eso no es tan malo como parece, ni tan bueno como te dijeron. Si tienes coche turbo, cuéntame en los comentarios. ¿Notas el consumo real? ¿O el fabricante te convenció? La próxima semana, los coches japoneses de los 90, que siguen siendo imbatibles. ¿Y por qué nunca volveremos a ver algo igual? Nos vemos pronto.